Antes de iniciar este relato, te invito a que sigas nuestro podcast en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. La máscara de paja. Quiero contarles una serie de eventos que nos sucedió a mi primo y a mí cuando éramos niños. Nadie nos creyó en su momento, pero puedo asegurarles que hoy en día que lo recordamos, aún se nos pone la piel de gallina. Todo inició cuando teníamos solo 8 años. En ese entonces, los viernes o sábados, íbamos de visita a casa de mi primo, quien vivía con su padrastro y mi tía. Mi primo y yo éramos uña y mugre. Ambos tenemos la misma edad y nos gusta pasar tiempo juntos. Algo que disfrutábamos hacer cuando éramos pequeños y que nos gustaba mucho era asustar a los demás. Siempre pensábamos de qué manera podíamos espantar, ya sea escondiéndonos por detrás de una puerta o debajo de la cama y hacer ruidos mientras los demás no sabían que estábamos allí. Pero un día, al no tener ideas, mi primo me mencionó que su padrastro acababa de regresar de viaje de Guadalajara con varias cosas interesantes, y entre ellas venía una máscara de paja, la cual la resguardó en un baúl. Para nuestra fortuna, mi primo sabía en qué parte se encontraba la llave para abrirlo, y a escondidas de todos los demás, cerramos la puerta de la habitación y lo abrimos. Nos encontramos con varias cosas que no fueron de nuestra atención. Pero envuelta en un pedazo de tela se encontraba una máscara de paja. No parecía del todo tenebrosa. A mí, en lo personal, me pareció ridícula. Mi primo fue el primero que se la puso, y después comenzó a hacer sonidos como si de un fantasma se tratara. Pero justo cuando le iba a pedir que me dejara usarla, escuchamos que alguien intentaba abrir la puerta. Rápidamente metimos las cosas y cerramos el baúl. Encendimos el televisor para disimular, mientras que aún seguían intentando abrir la puerta. Mi primo se acercó para quitarle el seguro, pero al hacerlo no había nadie del otro lado. Ambos nos quedamos viendo. Estábamos seguros de que alguien intentaba entrar. No pasó nada después de eso, así que lo dejamos olvidado y nos fuimos a jugar un rato. Más tarde, cuando regresé a nuestra casa, mis padres y mi hermana comentaron que ya era noche y se irían a dormir. Por mi parte, no tenía mucho sueño, así que les pedí permiso para quedarme viendo la televisión un rato. Después de media hora, todos se encontraban dormidos, mientras que yo seguía viendo televisión con todas las luces de la sala apagadas. Y de repente, pude escuchar un ruido que venía de la cocina. Parecía que alguien estuviera abriendo la alacena para sacar algo de ella. Yo no había visto bajar a nadie del segundo piso, pero aún así los ruidos seguían escuchándose. Era imposible que se tratara del viento, pues no había ninguna ventana abierta. Me imaginé que quizás era mi hermana de quien se trataba y que me estaba intentando asustar. Aún así, caminé lentamente hacia la cocina para ver qué pasaba, y en cuanto llegué, el ruido paró. La cocina estaba en completa oscuridad. Mis ojos aún no se acostumbraban del todo al oscuro, y cuando pretendía encender la luz, la televisión se apagó por sí sola. Rápidamente me di la vuelta y pude ver la silueta de una persona parada justo al frente del televisor. Volteó a verme y pude notar un par de ojos rojos muy brillantes. Aquello comenzó a caminar hacia donde yo estaba y pude ver algo que me desconcertó. Tenía puesta la máscara de paja y eso venía hacia donde yo estaba. Lo único que se me ocurrió hacer fue tirarme al piso y esperar lo peor. Aquella persona se acercaba a mí. Podía escuchar los pasos descalzos, los cuales retumbaban en la sala. Yo no pude evitarlo, así que le grité a mi mamá, y cuando menos lo esperé, ya no había nadie allí. Me encontraba solo nuevamente. La televisión se había vuelto a encender y de algún modo ya podía ver con mayor claridad en la oscuridad. Mis padres bajaron rápidamente para ver si me encontraba bien. Traté de explicarles qué era lo que había visto. Sabía que sería algo difícil de creer,
pero me expliqué lo mejor que pude. Mi papá me dijo que lo más probable es que estaba viendo una película de terror y todo me lo había imaginado. Y mi madre me dijo que quizás había sido una pesadilla, una de esas que se sienten muy reales. Aún así, me dijeron que podía dormir con ellos. A la mañana siguiente, muy temprano si no mal recuerdo, me llamó mi primo por teléfono solo para decirme algo que me dejó helado. Me platicó que se le había ido el sueño en la noche, se había ido a tomar un poco de agua, pero las ganas se le quitaron cuando vio a alguien caminar por el pasillo hacia la puerta principal. Pero lo que más le aterró es que esta persona traía puesta la máscara de paja. Él se regresó a su habitación rápidamente. Al cabo de unas horas, cuando ya había amanecido, escuchó que su padrastro había salido a correr como en todas las mañanas. Entonces, mi primo aprovechó para ver el baúl y se encontró que éste estaba completamente abierto y allí estaba la máscara de paja. Siendo honesto, al principio creí que mi primo estaba bromeando, pero luego de escuchar su voz me di cuenta que decía la verdad. Le platiqué lo que me sucedió esa noche. Mi primo me comentó que se aseguraría de envolver bien la máscara en la tela para luego cerrar el baúl con candado. Fue en ese momento que me puse a pensar, y hasta donde yo recordaba, ninguno de los dos habíamos puesto el candado al baúl. Esa tarde, mi hermana se burló de mí bastante por lo que había sucedido. Me decía que todo había sido mi imaginación y que solo quería llamar la atención de mis padres. A mí me molestó tanto que me dijera eso que pensé en asustarla. Cuando ya era tarde-noche, mis padres habían salido a comprar cena. Mi hermana y yo nos quedamos solos en casa, cada quien en su cuarto. De reojo, pude notar que ella había salido de su habitación, así que la seguí en silencio. Se metió al baño, a lo que yo me apresuré para esconderme debajo de una mesa con mantel muy largo. Mi intención era asustarla para que pasara un mal rato y tuviera su merecido por burlarse de mí. Me quedé esperando a que saliera del baño. Unos minutos después abrió la puerta. Solo podía verle las piernas. Comenzó a caminar hacia la habitación de mis padres de manera muy torpe. Se tambaleaba de forma extraña. Me acerqué a ella hasta estar a una distancia muy corta. Ella podía voltear en cualquier momento y allí sería cuando yo la espantaría. Pero no lo hizo. Siguió caminando hasta el fondo de la habitación de mis padres, justo en la esquina del cuarto donde se encontraba una cortina muy alta que cubría el closet. Ella abrió la cortina y se metió ahí, y en el momento que se cerró la cortina y yo la abrí, me di cuenta de que no había nadie allí. En ese momento, pude escuchar la risa de mi hermana que estaba en el otro cuarto hablando por celular. Me di la vuelta lentamente y frente a mí, allí estaba un hombre alto de piel morena que solo traía puesto un pantaloncillo corto de mezclilla y la máscara de paja. No me quitaba la mirada de encima. Intenté correr hacia donde estaba mi hermana, pero no podía moverme. Es más, mis ojos no podían dejar de mirar a aquella persona. Fue cuando comenzó a decir una serie de palabras en un idioma que jamás había escuchado. No entendía qué era lo que estaba pasando. Sin darme cuenta, me desmayé. Cuando desperté, aún estaba en el cuarto de mis padres y escuchaba a mi hermana que seguía en el celular. No había pasado mucho tiempo y aquel ser ya no se encontraba allí. Rápidamente corrí hacia la sala para tomar el teléfono y marcarle a mi primo. Quería preguntarle si había cerrado el baúl. Tuve que marcar varias veces, pues nadie me contestaba, hasta que, por fin, pude escuchar la voz de mi primo, la cual se escuchaba muy agitada. Le dije lo que me había pasado y que quería saber si mantuvo la máscara en el baúl. Él me dijo que no se había podido volver a acercar al baúl en todo el día, debido a que su padrastro no salía de la habitación. Pero eso no es todo. Mi primo me había contestado la llamada desde su closet, pues decía que aquel ser de la máscara de paja lo estaba persiguiendo, y él estaba huyendo de él.
Le dije que de alguna manera teníamos que cerrar el baúl, pues eso nos estaba siguiendo a ambos, y si era necesario decirle a su padrastro, lo tendríamos que hacer. Mi primo no dijo nada. De hecho, se mantuvo en silencio por varios segundos, pero fue allí que lo comprendí. El hombre de la máscara de paja estaba cerca de él, y no podía hablar nada. Yo me quedé en silencio escuchando por la bocina los pasos de este ser, y al cabo de varios minutos pude escuchar la respiración de mi primo nuevamente. Le pregunté si se encontraba bien y me dijo que sí, y que ya lo había decidido, aunque recibiera un regaño, le diría a su padrastro. Colgué el teléfono de la casa, tomé la decisión de irme con mi hermana a su cuarto, y aunque ella no quisiera, no me retiraría de su lado por nada. Al fin de unos minutos, mi tía llamó por teléfono preguntando por mis papás. Mi hermana le comentó que aún no regresaban, y tomó el recado de mi tía. En cuanto colgó, me dijo que me había metido en problemas serios por agarrar las cosas del padrastro de mi primo. Desde ese día, no he vuelto a ver al hombre de la máscara de paja. Entre mi primo y yo ya no asustamos a los demás. Realmente nos pensamos mucho el hacerlo, pues sabemos lo que se siente. Años más tarde, cuando ya teníamos casi 12 años, tuvimos el valor de preguntarle al padrastro de mi primo el origen de esa máscara. Nos comentó que un hombre se la había regalado hace tiempo, pues en la romería la usaban para disfrazarse de diablo, pero era importante que la guardara un tiempo, pues aún tenía mucha energía negativa almacenada. No sé qué hicimos mi primo y yo para liberar lo que estaba allí, pero puedo asegurarles algo. Desde ese entonces, ya preguntamos si podemos tomar las cosas antes de husmear por nuestra cuenta. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.